Muy buenas noches, acá estamos una vez más poniendo bajo la lupa a alguien de Bahía Blanca, alguien muy importante. ¿Cómo le va, señor Gerardo Tellado? ¿Cómo estás, Vane? ¿Otra vez acá? Acá, una vez más, ¿viste? Sí. Insistimos, Miércoles. ¿Viste? Miércoles por ¿Repercusiones miércoles. de la semana pasada tuviste? Algunas tuve, sí. Sí, yo también muchas, sí, algunas muy tuve. buenas críticas, qué Sí, bueno. bueno, pero vos sabés que bien Javier. Sí, La verdad que sí, librito abierto. sí, un librito abierto. Un gusto hablar con Javier. Sí. La verdad, hicimos como un paseo con él, Sí. Un paseo. Bueno, esa es la idea, ¿no? Tener invitados y que el invitado pueda desplayar, pensar e intercambiar ideas, que es lo fundamental que hoy tenemos que se ha perdido en muchos medios de información. Tenemos un amigo de la casa. Hoy sí tenemos un amigo acá que, bueno, la verdad que lo llamé y enseguida predispuesto al espacio y bueno, Qué acá grande, está, presentalo, qué vale, grande, qué presentalo. grande. Bueno, tenemos acá al señor Carlos Ferrari. ¿Cómo le va, señor? Está, a ver, lo presento como representante de APIME, no lo presento como el representante de APIME, Sí. el ser superior de APIME, ¿te puedo decir? El Papa de APIME lo llamamos. A ver, No, trabaja mucho en la PYME y la verdad que gracias a él mantenemos la institución. Yo digo mantenemos porque ¿crees que es el Papa de APIME? soy parte de ese gran grupo humano que está en las pymes y bueno, Carlos es el motor, él y Norma son los motores junto con otros compañeros que están ahí. Bueno, Así que, de mi ahora parte, sí. buenas noches, agradecido por la invitación, muy bueno. Veo el estudio todo renovado, muy lindo, ¿eh? Una ¿Te gusta? innovación, sí, muy bueno, muy bueno. Viniste Mucho en uno de los inicios de este en los estudio. inicios, pero hubo un desarrollo tecnológico muy importante. Muy Gracias, bueno, qué bueno. agradecido por todo y por las palabras, bueno, pero uno es un integrante más y trata de trabajar y de ir modificando las cuestiones en defensa del sector PYME. Claro, coincidimos mucho al menos yo, vos no sé, Gerardo, no sé, vos sos el malo. Acá, ¿sabías que acá cuando hablamos, él es el malo? Él es el malo, jugamos policía bueno, policía malo. Está bien. Con él no, ¿viste? No, con él no. Carlos, estamos con Carlos Está ahí. bien, está bueno. Sí, así que no sé, yo coincido mucho con Carlos. Vamos a ver vos. sí, también. Pero bueno, son situaciones que uno convive. Carlos lo conozco ya, llevamos cuántos años Carlos juntos ya, ¿no? Sí. Y bueno, la verdad que coincidimos plenamente en el pensamiento y en la acción de cómo trabajar, cómo llevar adelante una organización sin fines de lucro como esa PYME y de la cual uno tiene que pelear con distintos sectores de pensamiento totalmente distintos. Debe ser complicado. Entonces, la verdad que es difícil, ¿viste? Y gente que por ahí, una cosa que a mí siempre me gustó acá de Carlos es que siempre mantuvo una conducta y una línea. Entonces, eso es importantísimo en la vida, haber mantenido eso. Muy pocos hacen eso, ¿eh? Muy pocos. Mirá cómo te alabo. Y bueno, hay que tratar de hacerlo, si no, en fin, y sí, eso, todo lo que estamos en la entidad se manifiesta de esa manera, en fin, es un desafío y aparte las vicisitudes que se viven a diario, las cuestiones a diario, es un sector muy complejo, el sector PYME muy amplio, muy diverso. ¿Cómo ves ahora el futuro de las pequeñas empresas? Porque pequeñas y medianas empresas, uno a veces dice, es como que se acostumbró a decir pequeñas y medianas empresas, corregime si estoy equivocada, pero la mayoría que eran, o éramos, yo también soy dueña de una mediana empresa, pasamos a ser casi a pequeñas empresas, porque creo que tiene mucho que ver con las ganancias de uno. Entonces cuando las medianas empresas empezamos a ganar pequeñas ganancias, ahí creo que pasamos a ser pequeñas empresas. Y bueno, el abanico es micro, pequeño y mediano, empresario, Claro. empresa, va. También es por la cantidad de empleados, ¿sí? Claro. Pero bueno, es un universo muy grande y hay una diversidad, de actividades enorme en el sector PYME, enorme. Tal es así que abarca el 93-94% en el país y el otro restante, el 7-8%, son grandes empresas, ese conglomerado de los grupos concentrados
Claro, que ellos son los formadores de precio tal cual. y los que alteran esta situación que se vive en momentos injustos, me refiero por la inflación descontrolada que hay ante injustificados aumentos que no tienen ninguna razón de ser, pero bueno, tienen dos finalidades: la económica, de tener super ganancias, y la destituyente. Claro, Me refiero, con el gobierno actual, creo que hay una actitud destituyente que no se llega a entender. me pasa lo mismo. ¿Por qué digo esto? Porque con los gobiernos que tienen carácter de nacional y popular, siempre históricamente las pymes nos desarrollamos mucho más. Claro, Nosotros en el anterior gobierno del presidente Néstor Kirchner y a posterior los 2 años de la presidenta Cristina Fernández, el desarrollo que tuvo la industria nacional y las pymes en particular fue enorme. Muchísimo, muchísimo. Y no había ningún problema, que ahora se está hablando del problema del juicio, de la indemnización. Como están todos en campaña, están viendo a ver cómo pueden buscar por ese lado, que se busca siempre el tema de la indemnización y los juicios de los trabajadores que afectan. En esos 12 años no hubo ningún tipo de problemas, al contrario, no había ningún problema. ¿Por qué? Porque había rentabilidad, porque había mucha actividad, claro, y se había incrementado en un 52% el reparto entre el capital y el trabajo. Entonces, el poder adquisitivo de los trabajadores, del común de la gente, de los jubilados, era enorme. Y eso fortifica, restablece, eso le da a la pyme una vida enorme, porque el 90% de las pymes se dedica al mercado interno. claro. Una pequeña minoría exporta. Esta es la verdad. Y bueno, estamos en un proceso ahora complejo. Es que creo que como justo lo digo porque vos justo hiciste mención, que cambiemos es importante, obviamente, es importante el tema de las leyes laborales, sobre todo es importante sostenerlas a favor del trabajador, eso es importantísimo, pero también es cierto que si el trabajador no tiene un poder adquisitivo para seguir la rueda, está en la cuerda floja los empresarios que no serían esos menos que son los formadores de precios, esos que hoy te dicen el segundo producto te lo vendo al 70%, o sea, claramente ahí mostrás que son formadores de precios, está clarísimo. Nosotros tuvimos 2 o 3 épocas, la del 90 y 2001, que fue un proceso neoliberal, un proceso de desindustrialización con el presidente Menem y el presidente de la Rúa, y después 2015 al 2019 con el gobierno de Macri. Fueron procesos neoliberales, Claro, que se desestructuró toda lo que fue la industria nacional enormemente, ni hablar la industria de lo que pertenece al Estado argentino, a la soberanía. La pyme, cuando se discute el tema de la flexibilización laboral, hay una cuestión. Yo hago mención de aquellos 12 años del gobierno del presidente Kirchner, de la presidenta Fernández. ¿Por qué digo esto? Porque había gran actividad, había gran poder de consumo, había buena distribución y el 52% se repartía con el sector del trabajo. Y no había problema con los juicios ni nada por el estilo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que una sociedad no se puede desarrollar solo con un sector concentrado, porque excluye a la mayoría de la población. claro. Eso es lo que hacen los sectores concentrados, que nosotros denominamos neoliberales, como pasó con el sector de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, o la década del 90 o el 2001 con el presidente de la Rúa. Y bueno, ahí quedó demostrado la gran diferencia que hay. Y por otro lado, nosotros somos responsables como empresarios pyme de la actitud de responsabilidad solidaria, o de responsabilidad solidaria con el trabajador. Yo creo que el que tiene trabajo tiene que ser correspondido y remunerado como corresponde, con las garantías y con todos los derechos. Los derechos de estar registrado, los derechos a tener jubilación, los derechos a tener días por enfermedad, lo que fuera, a la atención médica, a la atención de salud pública, de salud. Y el día de mañana
el acceso a la jubilación. En otra época en la Argentina, estoy hablando de muchos años, yo ya tengo algunos años, pero en otra época en la Argentina había trabajadores que ingresaban a trabajar en una empresa, en una fábrica, lo que fuere, se desarrollaban en la misma y se podían jubilar. Claro. Eso, con los 3 procesos que tuvimos de neoliberalismo, no existe. Porque hay un alto porcentaje ahora de monotributistas, que es trabajo independiente. Hay un alto porcentaje de gente que trabaja en el mercado informal, ¿sí? Como los jóvenes que están con las entregas a domicilio, el mal llamado delivery, Sí. ¿sí? Que es un trabajo totalmente flexibilizado. Se tienen que hacer cargo de todo. Bueno, eso generó una cultura totalmente diferente, pero me refiero en pérdidas de derechos de la persona. Sí. Es tan así que hoy está el monotributo social. Claro, lógicamente tiene que estar, porque hay una situación de emergencia que se Sí, sí, necesita. sí, sí. Ahora, lógicamente, Pero estamos superar, naturalizando de todas maneras, claro, ¿no? ese es el problema que se naturaliza. El tema de superar todo esto va a costar mucho, porque hubo procesos en el medio que se cortaron. Fueron 12 años muy importantes, veníamos de 10 años anteriores o 12 o 14 muy malos, y después 4 años del gobierno de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, con el presidente Macri, que fue tremendamente espantoso. Se hizo sin tener mayoría en el Parlamento, se hizo todo por decreto. Claro. Todo por decreto, y bueno, estamos viendo hoy en la actualidad cómo se está manejando la Corte Suprema de Justicia, con la arbitrariedad que se maneja, con las pretensiones que tiene, y no respetando, por ejemplo, y sacamos un comunicado nosotros a PYME, Lo leí. porque las provincias, a partir de la reforma de la Constitución del 94, tienen potestad y tienen su propia corte en cada provincia, y no puede haber intromisión por parte de la Corte Suprema de la Nación. Tal es así que se pedía, por ejemplo, en Jujuy, la libertad de la detenida Milagro Sala, Claro. y no se podía dar por este tema. Claro. Y resulta que contrariamente ahora, en 2 provincias que va a haber elecciones, que ya fueron todos los candidatos presentados, legítimamente reconocidos, me estoy refiriendo a San Juan y Tucumán, Sí. por decisión de la Corte, quiere anular esto. Carlos, Claro. ¿y por qué crees vos que esta corte toma esa decisión? Varios motivos. A ver, ¿la tenés? Primero, esta Corte toma decisión, en primer lugar, hay una denuncia muy grande hecha por el tema de la obra social que manejó la Corte, una obra social de manera indiscriminada con miles y miles de millones, por un lado. ¿En dónde? ¿En estas provincias? No, a nivel A nacional. nivel nacional. Ah, sí, sí, A sí, nivel sí, nacional. sí, sí. A nivel nacional. Por otro lado, esta Corte fue la que miró al costado, o lo dejó pasar, o fue cómplice de la fastuosa y legítima deuda externa que contrajo el gobierno de Macri. Porque no pasó por el Parlamento. Sí, sí. Sin embargo, pasó. Y tenemos un endeudamiento por 100 años. Por otro lado, esta Corte falló a favor de las grandes empresas porque presentaron recursos de amparo permitiendo el aumento de las tarifas, que fue confiscatorio. El aumento de las tarifas fue una estafa y un robo a la población y a las pymes en consecuencia, Sí, tal cual. que eran impagables. Bueno, la Corte dio muchísimos pasos, pero muchísimos pasos de esta naturaleza, que no fueron a favor, porque deben legislar, deben jurídicamente trabajar a favor de la población, de la mayoría, y es a favor de una pequeña minoría. Y ni hablar, ayer el presidente de la Corte, que yo sentí una vergüenza ajena enorme, una vergüenza nacional tremenda, cuando lo veo exponiendo en la Cámara estadounidense Argentina ANCHA. Sí. Cámara que están todas las empresas de los Estados Unidos. No sé qué tenía que hacer ahí el presidente de la Corte. Tampoco estoy de acuerdo que haya ido el ministro de Economía, ¿no? Está claro. Yo te iba a decir lo mismo. No estoy de acuerdo. Porque no tenemos por qué nosotros rendir ante ellos cuenta de nada. Si es una Cámara que representa empresas extranjeras y Claro. transnacionales, que son también formadores de precios y fijan los precios. ¿Sí? Y junto con el Fondo Monetario Nacional implementan plan de ajuste.
contra el gobierno. Después te quiero hacer, o vamos a entrar un poquito el tema de los poderes y el poder financiero económico en Sí, Argentina. ¿cómo no? Pero antes de eso, yo creo que si la Corte planteó este tema de no dejar que vaya la Comicio Tucumán Y San Juan. y San San Juan. Juan. ¿Esto es constitucional? Me parece que no. No, no, porque cada provincia tiene su propia constitución. Claro, pero es un loop. No, no, Porque ¿quién es declara la arbitrario. inconstitucionalidad? Es totalmente arbitrario. Mm. Y la otra cosa que dijo el presidente de la Corte, el doctor Rosenkrantz, se metió con el tema del sector financiero, que se emitía muchísima moneda responsabilizando al gobierno. ¿Cuándo la Corte? ¿Qué tiene que ver? Pero me pareció tremendo, sentí una vergüenza, Sí. porque lo dice en una casa que no representa a la República Argentina, que Claro. representa a un país extranjero, que es el principal país que maneja los fondos, los fines, las decisiones del Fondo Monetario Internacional, que en el mundo ha hecho desastres, Exacto. como el que estamos viviendo nosotros ahora, con esa deuda que agobia al gobierno y que agobia a nuestro pueblo argentino. Es tremendo. Entonces todo esto es muy llamativo, me parece tremendo. Yo creo que son decisiones netamente antipopulares, esto que estamos viviendo, me parece. Y esto no beneficia al sector pyme, pero para nada. Para Pero, nada. Por eso, cuando te hablaba recién de que teníamos que ver un poco el tema de los poderes, porque a través en un discurso que hizo Cristina en esa clase magistral que dio, para mí, habló de 20 empresas. Sí, Esas 20 empresas son las multinacionales, sí. son los que manejan los commodities en la Argentina. O sea, entonces uno dice, ¿cómo? O sea, muchas veces yo discuto con colegas, con amigos, ¿cómo torces el brazo a esa multinacional que te dice, mira, yo levanto, o sea, apago la palanca y dejo 8.000 empleados en la calle? Claro. ¿Qué medidas Y tendría que eso no es tomar el nada, Estado? me pongo de acuerdo con mi par, que es de la pesquera, y también baja la palanca. O sea, te hacen una gremial empresaria que te boicotean el gobierno. Sí. Entonces, eso es lo que nadie comenta y nadie dice, y que claramente, Cristina lo dijo, son 20 empresas, no hay mucho más. No, son 20 empresas, exacto. 20 empresas, la mayoría son transnacionales, es cierto, y después cómo pagan impuesto a las ganancias y cómo descuenta del impuesto a ganancias que lo pagan al año siguiente con valores depreciados. Bueno, esto es lo que decíamos del retroceso que venimos Bueno, viviendo. pero lo que quiero decir, esas empresas, aparte no son solamente las empresas, tienen el apoyo de esta magistratura judicial, De la Corte Suprema. la Corte Suprema, Totalmente. y tienen el apoyo político de los señores que se levantan del asiento cuando no quieren votar una ley que va para el pueblo. Sí. Entonces, Completamente la oposición. Los ciudadanos tenemos que entender que el problema en Argentina no es el gobierno de turno, ni quién se sienta en una mesa, Claro. sino cómo votamos. Si los argentinos seguimos votando la polarización, que es lo que siempre nos llevan a votar blanco o negro, termina como estamos. Vos, Daniel, recién mencionabas estas empresas que son dominantes y que han ganado mercado terriblemente y poder de decisión por sobre el gobierno, sea cual fuere. Cualquiera. Por supuesto, si es uno popular, más presión todavía. No nos olvidemos que el gobierno de Macri tuvo un 54% de inflación, Claro. generado por estos muchachos. Yo Claro. los otros días asistí, que tuve una invitación por APIME, a una charla que dio el doctor Héctor Recalde, laboral, por el tema de las indemnizaciones. Y el doctor Recalde, que es un hombre que es un abogado especialista laboral, que ahora está en el Consejo de la Magistratura, mencionó que una de las herramientas que tenemos y que nunca se tomó hasta ahora es la herramienta de la ley de abastecimiento. Abastecimiento. ¿Sí? La ley de abastecimiento. También habló de la ley de entidades financieras, que no fue reformada, una ley que viene del proceso de la dictadura cívico-militar, que lleva la firma de Jorge Rafael Videla y Alfredo Martínez de Oz. Bueno, está basada en la ley de
Basilea. Son todas cuestiones regresivas y que afectan al sector de desarrollo en la población. Y bueno, todo esto, por eso digo, fue un proceso muy largo de retroceso, que con distintos gobiernos, con otros gobiernos de otra tendencia, digamos, tendencia así popular, el tiempo que han estado no alcanza a recuperar la necesidad de lo que tenemos para tener un país. Por supuesto que se están haciendo muchas cosas, en la parte de informática, en la parte de satelital, en la parte de la recuperación de Tandanor, de Astillero Río Santiago. Mucho desarrollo industrial, mucho desarrollo tecnológico y muchos científicos. Y desarrollo científico también. Todo esto había quedado diezmado, había desaparecido. O sea, no se puede recuperar de un día para otro. Y aparte que es una inversión enorme. Bueno, pero Argentina es pionera. Con el tema de los satélites que estamos exportando, creo que son 7 países, sí, y uno de ellos es el nuestro, es Argentina hoy. Bueno, imaginémonos si nosotros podemos recuperar lo que retrocedimos, actualizarlo, es una potencia mundial en todo sentido. Un país que tiene para abastecer de alimentos a más de 400 millones de habitantes, que tenemos todos los climas, tenemos materia gris en todo sentido. El sector que hay, como vos dijiste, científico, de especialidad, con las universidades que tenemos públicas, es un desarrollo, la verdad, para ser maravilloso. Y en esto, las pymes son beneficiadas, o serían beneficiadas, o juegan un rol muy importante, porque son muy creativas y muy creadoras. Hay segmentos de pymes importantísimos en todo el país. Fundamentalmente, zonas como lo que fue Córdoba, Rosario, Gran Buenos Aires, Avellaneda, San Martín, yo digo. Nosotros acá, por ejemplo, tenemos la base naval Puerto Belgrano. Es una ciudad industrial especializada en tornería naval. Por supuesto que eso quedó totalmente diezmado. Uno de los diques secos más grandes de la Argentina. ¿No es así? Sí. El puerto de Agua Profunda con Guay. Sí. Bueno, o sea, la riqueza que tenemos es impresionante. Ahora, hay pobreza, hay desigualdad y también yo siento mucha preocupación porque uno reconoce también que hoy tenemos salarios registrados por debajo de la línea de pobreza. Sí. Eso también es un tema que hay que ver cómo se recupera. ¿Sí? Pero bueno, todo esto, ¿qué quiero decir? Estamos en crisis, pero... ¿Y qué medidas vos pensás que faltaron? Una crítica constructiva, ¿no? Sí. O no, porque a veces también uno puede hacer esas críticas que uno cree, que a lo mejor uno tiene razón y a veces no, pero también hay que creer y ver la realidad de cada uno, que son todas distintas. ¿Vos qué medidas crees que fueron las que faltaron o las que no pudo tomar el gobierno actual? Porque también yo veo esas críticas que te dicen, y hoy estamos de tal manera. Yo te digo, pero hoy venimos después de una guerra, hoy venimos después de una pandemia, hoy venimos después de un gobierno como el de Macri. Porque tampoco, viste, están los que se hacen tontos diciéndote, bueno, ahora le tocó al justicialismo, o le tocó al albertismo, o le tocó al kirchnerismo, o le tocó al peronismo, como quieran llamar siempre, de una manera que ellos creen que lo hacen en forma descalificativa. ¿Qué medidas crees que faltaron poder tomar o que le faltaron tomar al gobierno actual o al mismo presidente, ¿no? Para que no caigan de las maneras que cayeron hoy los pequeños y medianos empresarios, que la están remando de una manera impresionante. Yo veo a algunos colegas que me dicen, no puedo avanzar con esto, no puedo avanzar con esto otro, y vos ves y que realmente es complicado. Ya nomás en el cambio, cuando compras afuera, es algo que realmente es muy costoso para el pequeño y mediano empresario, porque, como decís, si estaríamos hablando de uno de los 10 más ricos de acá, que tenemos uno, no sé, el dueño de Puerto Madero, y bueno, seguramente a él no le va a costar el cambio porque le deben sobrar. Pero las pequeñas y medianas empresas, las que siempre la reman día a día, ¿cuáles son las medidas que faltaron para
que se pueda seguir avanzando, evolucionando, porque ¿no? El problema es ese. Varias cosas dijiste. Primero que nada, una cosa es un gobierno nacional y popular, Como la actual. sea del color político que sea, nacional y popular. Esto es una cosa, ¿sí? Y otra cosa son los gobiernos neoliberales, Sí, de derecha o de ultraderecha. sí, Yo viví la década del 90 y el 2001. Como empresario pyme, estamos muy lejos de aquello. sí. Estamos lejísimos de aquello, no es lo mismo. No. Quiero tal decir, aquello sí fue peor. cual. Sí, tal cual, tal cual. Para ir tomando unas cuestiones. Esto no quiere decir que no haya problemas, sí hay. No, claro, claramente. La pandemia, que se dio esta pandemia mundial, Exacto. el gobierno argentino, yo creo que esto es para destacar el manejo que tuvo con la seguridad social a todos los habitantes de la República Argentina con la pandemia. Fue un país destacado en el mundo, Sí, se sacó de donde no se podía, vacunas, esto que el otro, se atendió de la mejor manera posible. Yo creo que eso es un logro maravilloso. Ahora faltan otras cosas, como dijo el doctor mencionante Recalde, hay cosas que faltan, y al propio presidente le escuché, antes de asumir o cuando asumió, que en la Argentina hay una poderosa y gran concentración económica, como recién manifestaba Daniel, de 20 empresas, que son los formadores de precios y son los que nos llevan hacia un lado hacia el otro, o pretenden que haya una devaluación. ¿Sí? El sector agropecuario concentrado, no agropecuario pyme, concentrado, claro. también pretenden que haya una devaluación. ¿Sí? Todo esto es el enriquecimiento para pocos en desmedro de la mayoría. Entonces, esta desconcentración económica es un problema grave, que por supuesto que no se pudo, hasta ahora no se ha sobrellevado. A PYME, nuestros fundamentos fundamentales estamos en defensa de la soberanía argentina, del suelo argentino, en defensa de la producción nacional, de la industria nacional, en defensa del trabajo argentino. Estamos en total desacuerdo y en contra de la flexibilización laboral, que es un atraso para la gente, para el trabajador, y esto juega en contra de la propia PYME. Claro. ¿Sí? Bueno, estos son parte de lo que nosotros consideramos para un país realmente, y la desconcentración económica. Otra ley que falta tomar es la ley que lo había hecho la presidenta Cristina Fernández, pero creo que la cambió por decreto el gobierno de Juntos por el Cambio de Macri, que es la ley de inversiones extranjeras, en la cual hay una fuerte concentración de tierras extranjeras en la Argentina, particularmente en el sur. Bueno, son todos temas estos que faltarían ir viendo, ir abordando, dentro de un proceso profundo de democratización. ¿Sí? Así que a nosotros nos parece bueno que esto redundaría en un amplio y gran desarrollo de las pymes, que cubrimos el 93-94% de todo el país, y esto aportaría enormemente un crecimiento y desarrollo mucho mayor. Pero, insisto, no es la situación de los 90 y 2001. No, claramente no. No Igual es lo mismo porque aquella época vivíamos de noche y no sabíamos al otro día cuándo teníamos la luz del sol. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Acá ¿Sí? tengo una oyente que me pregunta qué es la calificación de las APYME tramo 2. Bien, buena pregunta. La respondemos. La Secretaría PYME o Subsecretaría PYME, porque la bajaron de rango, ministerio, bueno, todas estas cuestiones, la PYME tenía 3 calificaciones: micro, pequeña y mediana. Sí. Era hasta 150 trabajadores, hasta 200, bueno, eso después por el desarrollo tecnológico se va conformando, magnificando de todas maneras. La de tramo 2, eso lo implementó el gobierno de Juntos por el Cambio de Mauricio Macri. Son medianas empresas mucho más grandes, que algunas de ellas conformaron 8 medianas empresas, que era una gran empresa. Este tramo 2 se apodera porque tienen otra capacidad, otra espalda, otra forma jurídica de asesores, de prestadores, de profesionales,
de todos los beneficios que se da para las pymes de asistencia crediticia o tributaria. ¿Sí? Y después, al final del día, no queda nada para abastecer o para entregar al sector real de las pymes, que es micro, pequeña y mediana. Son tres. Claro. Nosotros venimos pidiendo a este gobierno, lo venimos pidiendo, y no estuvimos de acuerdo con el gobierno de Macri cuando crea arbitrariamente e intencionalmente el tramo 2 para incorporar a las empresas que ellos manejaban de grupo, que siguen existiendo. Sí, existiendo. Hay una gran empresa que conformó 8 medianas empresas. ¿Con eso se puede competir? No, no se puede competir. No. Lo peor que estos sectores son los que operan en contra. En contra, se desarrollaron, ganaron dinero, hicieron mucho capital y Claro. juegan en contra con la concentración de precios y presionan para que haya una devaluación. O sea, eso es inentendible porque es necesario la evolución y el consumo del mercado interno. Encima de acuerdo con los bancos. Por supuesto. Sector financiero. Claro, bancos, y sí, banco, cueva y todo eso. Este rulo famoso que hablaron o escuché de que hubo bancos que mandaban dinero a Miami, Sí. lo sacaban por ventanilla y después volvían por persona en un 3% te daban, entrando el dinero en dólares Sí, sí. billete a Argentina. No, el sector financiero, Claro. bueno. Un negocio que cualquiera que lo hace va preso. Exacto. Y bueno, sin embargo, esto ocurre, y la fuga de capitales que ha habido es tremendo en el país, particularmente con la deuda ilegítima tomada por el gobierno de Macri del 2015 a 2019, que fue para fuga de capitales. Claro. Eso ocurrió y ahora tenemos el gran problema. Y bueno, vuelvo a repetir, en este caso lo que dice Daniel, falta modificar la ley de entidades financieras por una otra ley social, democrática, que atienda al sector financiero y que priorice y que defendamos nuestro Banco Central y nuestra moneda única, que es el peso. La otra vez hablamos con Vane charlando así. Perdón, antes de que me olvide, para no pasar. Sí, dale. Y la desdolarización de la economía. Porque nuestra economía está dolarizada. Lamentablemente, la desdolarización. La otra vez hablábamos con Vane, ¿te acordás? Las estampillas de ahorro. Sí, ¿te acordás? Eso desapareció totalmente. ¿Quién iba a ahorrar a un peso? El correo postal, El el correo de ahorro postal, la caja de la ahorro. ahorro postal. Sí, yo la tuve. Bueno, Lo teníamos en la escuela. era, En la era, lo, escuela primaria. era lo que te enseñaba a vos Sí. de chiquito a ahorrar Sí. para después tener para comprarte algo que vos quisieras. Pero eso era para apreciar el peso argentino. Claro, exactamente. Peso Tal moneda cual. nacional. Claro, Eso lo teníamos en la primaria, claro, hace sí, muchos años. muchos años. Bueno, eso es parte del retroceso, ¿ves? Sí, sí. Es parte del retroceso que hubo, que bueno, que hay que ir ganando. Pero vuelvo a repetir, es un país, tiene todos los climas, todas las riquezas, todos los minerales, agua, petróleo, energía, el sector agropecuario, que es maravilloso lo que puede cosechar, y el problema que tenemos es la alta concentración económica en pocas manos. ¿Vos crees que la crisis, porque no, o como cada uno lo quiera llamar, la crisis en la que nos metimos cuando estuvo el presidente Macri en la Argentina no se notó porque teníamos otra espalda que es la que nos dejó el gobierno anterior, y ahora estamos notando todo lo que, digamos, las secuelas de todo lo que nos dejó ese Estado, porque estuvo todo mal hecho? O sea, porque por ahí está el que me dice, el otro día estábamos hablando con Bailar, y está el que me habla de lo malo del presidente riojano. No me habla de que hubo un gobierno, o sea, que pasa inadvertido, de los Kirchner, y me habla de un gobierno que es el de Macri, y me habla de el gobierno actual, que sería un desastre. Esa es su visión. Lógico. ¿No? Sí, eso hizo. Ahora, sí. vamos a ir a un corte que tenemos que cumplir ahora con una tanda justito estamos, y me vas a contestar, ¿cuál es tu visión? Pero o sea, haceme el mismo recorrido, pero con tu visión. ¿Puede ser? Por supuesto, sí.